muchas gracias por la pregunta y a las amigas y amigos de Yus Intergentes por la entrevista. Yo podría resumir en que podemos hablar de dos tipos de consecuencias y de costos, ¿no? El primero, el tipo económico y el segundo, del tipo jurídico. Con respecto a las consecuencias económicas, ¿no? Se decía que el bloqueo, o bueno, se ha calculado que el bloqueo costaba entre 14 y 15 millones de dólares al día solo en el manejo del canal, ¿no? Ahí ya tenemos unos 105 millones de dólares. Pero además también se calculó que semanalmente el costo del bloqueo podía alcanzar unos 9.000 millones de dólares adicionales. ¿Por qué? Porque no es solo lo que afecta a la ruta, sino los efectos en el comercio internacional, ¿sí? Algo de lo que ha pasado, por ejemplo, más cercano a nuestra realidad peruana es cuando hay un bloqueo de carreteras y los precios de los alimentos suben, u otros insumos también suben porque no llegan las mercancías, ¿no? Lo que se calcula es que normalmente en una semana hay estos 9.500 millones de dólares que circulan y generan efecto al pasar los buques por el canal. Por ejemplo, mucho de lo que se bloqueó con este buque fueron algo muy sencillo para quienes conocen esta marca famosa IKEA, que son los que hacen los muebles que tú armas por tu cuenta. Digamos, un cargamento no llegó. Había también ganado, bienes perecibles que no llegaron, y a veces también hay como partes para ensamblar otras partes que vengan de China hacia Europa, o también que se envían de Europa hacia China. Normalmente el tráfico va más los europeos que envían hacia China, que digamos hacia China o hacia Asia, que del Asia hacia Europa. La diferencia es de unos 500.000 dólares, ¿no? Pero más o menos están en un 55-45% de ese dinero, ¿sí? Entonces, ese bloqueo generó ese efecto. También tuvo un efecto en el costo de los combustibles. A pesar de que fuese un 6%, muchos buques tanqueros que utilizan el canal para circular también se vieron atrapados. Entonces hay menos demanda, pero hay menos oferta, sube la demanda, entonces eso también incrementa el precio. También hubieron incrementos de precios en lo que fue alquiler de buques, ¿no? Porque los buques que se suponía que iban a estar disponibles ya no lo estaban, porque tuvieron que estar esperando una semana, y ahí algunos tuvieron que tomar algunas decisiones, ¿no? Si es que quedarse ahí en la semana esperando o dar la vuelta a África para llegar a Europa, ¿no? Lo cual también significaba que los buques que podrían estar disponibles posteriormente para ser alquilados ya no lo estaban, y eso en algunos casos llevó al incremento de un 42% en el alquiler de buques, ¿no? Por tomar esa decisión. Entonces, hubieron muchos efectos, sobre todo el tipo económico, al estar bloqueada la ruta, que generó un impacto económico. Otro impacto que es interesante es en lo que se refiere, tal vez, a lo que nos interesa como abogadas, como abogados, es el impacto jurídico, ¿no? Jurídicamente, ¿qué implicancias de derecho tiene? Yo diría que la mayoría de las implicancias de derecho están en derecho internacional privado, ¿no? Podríamos tal vez luego conversar sobre si hay algún aspecto de derecho internacional público que se aplique, pero aquí tal vez la relación es de derecho internacional privado porque hay varias empresas involucradas. Está la propietaria del buque, la agencia que alquila el buque, que es el nombre que aparece, está Evergreen, ¿sí? Digamos, el buque se llama Ever Given, pero la empresa es Evergreen, por eso sale grande en el buque. Y digamos también quienes arrendaron el buque para traspasar las mercancías, ¿no? Se dice que esto pudo haber sido por algún tipo de falla. Eso es algo que se debe ver en un proceso, pero este proceso va a ser entre privados, y también se tendrá que ver quién tiene que pagar. Y hay algo muy interesante que relaciona el derecho con lo económico. Es que por el momento está siendo más importante para por lo menos las partes involucradas liberar el buque, liberar los cargamentos, que digamos resolver el asunto mientras en paralelo se ve quién es el culpable, quién tiene que pagar. Eso se puede ver en un tribunal, pero por el momento la controversia está con respecto a liberar el buque y liberar también la carga que está encima del buque. Yo diría que esos podrían ser los dos efectos o impactos que se han dado. Muchas gracias, Gabriela. Sí, sí, justo se conecta con lo que conversábamos hace un momento.
Y sí, tal vez vayamos por las posibilidades de derecho internacional privado y aquellas de derecho internacional, internacional público, ¿no? En cuestión de derecho internacional privado, lo que ha sucedido es que la autoridad del Canal de Suez ha detenido al buque, ¿sí? Y lo que está reclamando el Estado de Egipto al buque son unos un poco más de 900 mil millones de dólares, ¿no? Para liberar el buque. Entonces, sí hay una demanda, por lo menos del Estado de Egipto, contra el propietario de la nave. Ahora, pero el asunto no es tan sencillo, aunque antes, incluso sobre estos 900 mil se dividen más o menos cada uno en un tercio. Son unos 300 mil por las operaciones de salvataje, de rescatar el buque, el dragado, esta grúa que ha sido fruto de varios memes y liberar el buque. Son otros 300 mil por los daños ocasionados, estos casi les comentaba de 10 a 15 millones al día, y otros 300 mil, y aquí está lo interesante, por la reputación, la pérdida de reputación de Egipto. Porque, y esto final es lo interesante con respecto al derecho internacional público. Pero comencemos por cómo se va a pagar estos montos, ¿no? Normalmente, dado que el derecho naviero genera bastantes riesgos, es decir, el mar puede ser más fuerte incluso que las invenciones humanas, hay muchos seguros involucrados y también ciertas reglas que se pueden aplicar, ¿no? Entonces, esta operación con respecto al buque está asegurada por lo que se llama un club de P&I, de PAI, de protección e indemnidad, eh, en Londres, una de las más conocidas, pero que sin embargo no reconoce un monto tan alto, ¿no? Ellos consideran que habría la parte, como por ejemplo, la afectación a la imagen de Egipto que no estaría cubierta, ¿no? Se habla de que ellos tal vez no han dicho los montos, no han sido públicos, pero han dicho que es demasiado, que la empresa de seguro ya le ha hecho una oferta generosa a Egipto para que liberen la nave, pero que Egipto todavía no ha contestado. En paralelo es interesante porque justo el día de ayer, por coincidencia, salió la apelación que se hizo en el mismo Egipto de la empresa contra el monto. La empresa dice 900 mil es muchísimo, ¿no? Es demasiado, tienen que reducir esto. Y bueno, la Corte de Apelación de Egipto les ha dicho que no, se las ha declarado denegadas, ¿no? Entonces hay dos negociaciones por un lado, porque quien va a pagar a la larga no necesariamente solo la empresa, sino también interviene el seguro, que es esta compañía de P&I de Gran Bretaña, de Reino Unido, que está también negociando para que se libere el buque. Luego, como la empresa en sí, si el seguro no le alcanza, quiere liberar el buque, hay una regla muy interesante sobre la cual se estaba discutiendo respecto a este caso, que es acerca del General Average, que es el promedio general. ¿En qué consiste esta regla? Que normalmente cuando suceden situaciones de este tipo, se hace un promedio general y se dividen los costos de los riesgos entre quienes tienen incluso la carga, ¿no? Entonces, quienes tienen carga dentro del buque incluso pagarían o ayudarían a pagar por este incidente. Entonces, todo eso se está haciendo para liberar el buque. Eso toma de 2 a 4 años saber a quién le corresponde cuánto, pero la idea es liberar el buque ahora. Como les comento hasta ahora, no les estoy diciendo quién es responsable o quién no, porque como bien comentaban ustedes, esto pudo haberse dado por causas naturales, ¿no? Entonces, todo esto tal vez luego se discute en un proceso mucho mayor, en el cual también venga la aseguradora, porque a veces las aseguradoras no dan el dinero tan sencillo. Ellas también se están preguntando, oye, ¿esto ha sido causa humana? ¿Ha sido realmente causa digamos, de fenómeno natural para soltar el dinero? Pero eso lo recobran después, ¿no? Ahora, como les decía, y es lo interesante, el derecho internacional económico, aunque sea en la parte privada, lo que se está buscando es liberar el buque lo más pronto y también liberar, pues, el contenedor. Y para eso, si no, lo que se da es una garantía. Y en esa garantía también pueden intervenir por el promedio general quienes tenían, digamos, sus containers dentro de este buque. Así que eso, por la parte de derecho internacional privado, la idea es esa, es ver, se está pidiendo un monto de pago, todavía no se está discutiendo quién es la parte culpable o responsable, pero para soltar el buque se está buscando dinero entre la aseguradora que interviene y para el resto de dinero, si no alcanza, en utilizar este General Average para entre todos hacer una colecta y que se libere el buque, ¿no? ¿Podría esto tener ramificaciones de derecho internacional público?
¿no? Si es que esto se puede volver a un asunto entre estados. Creo que por como he estado siguiendo las noticias, que en realidad me metí mucho más en el tema gracias a la entrevista de ustedes y por eso se los agradezco, siento que el tema no va a ir tanto por allí. No creo que Japón llegue a hacer una protección diplomática con respecto a su empresa propietaria. Incluso la coincidencia es que el astillero, el que arrienda el buque, el Evergreen, también es, a pesar de que está en Taiwán, tiene, digamos, dos compañías que la controlan, que también está en Japón, pero dudo mucho que la diferencia sea por ese lado. Otra opción también, solo en lluvia de ideas, tampoco creo que se produzca, y ahora les digo por qué, es que se utilice el derecho internacional de las inversiones, porque sí hay un tratado bilateral de inversión entre Japón y Egipto, ¿no? El problema aquí está en la definición. Ese buque no estaba haciendo una inversión en sí en Egipto, sino simplemente estaba pasando por el territorio, ¿no? Entonces sería muy difícil utilizar allí derecho internacional público en esos supuestos. Ahora, cualquier cosa puede pasar. No sé si por la situación tal vez Japón pretenda ayudar a un nacional y utilizar la figura de la protección diplomática, pero yo lo veo por cómo ha estado evolucionando las noticias, que esto va a mantenerse todavía en un asunto privado entre empresas y, digamos, el canal de Suez funcionando como una entidad jurídica particular, ¿no? Muy buena pregunta, ¿no? Y creo que nos lleva a la discusión de si es que tal vez los estados deberían intervenir aquí e incluso utilizar derecho internacional público para hacerlo, ¿no? Ah, en este sentido, también nos lleva a pensar esta pregunta que les hago. Parece que hay se están generando y ampliando lo que podrían ser bienes comunes, ¿no? Porque hay rutas marítimas, como bien Gabriela decía, que están interconectando al mundo y yo les contaba que un pequeño bloqueo que puede darse por un estado está generando un impacto ya que todo este mundo cada vez está más interconectado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿esa interconexión es válida para el derecho internacional, para los estados y deberían intervenir? ¿Y cómo podrían intervenir? Tal vez mediante cooperación para hacer válida que si es que vuelve digamos, a trabarse una de estas vías, puedan intervenir más rápidamente, o incluso se han hecho las comparaciones, que hay un artículo periodístico que también de la BBC que hace la comparación de si eso podría suceder en el canal de Panamá, y allí se dice que hay riesgos sobre todo por fenómenos climáticos cuando no llueve, y el cambio climático es algo que nos afecta a todos y todas, ¿no? La verdad, para ser sincero, yo por ahora no sabría contestar la pregunta en el sentido de que deben intervenir los estados, ¿no? Creo que la regulación de los privados por el momento viene funcionando y esa sería la primera parte de mi respuesta y luego voy a otra en que tal vez es más con internacional público. Por ejemplo, el dragado y la liberación del buque la hizo una empresa de salvataje que ya trabaja, que también es privada y que es la que está también pidiendo, le ha pasado la factura al gobierno de Egipto, ¿no? El asegurar estos buques, yo les contaba que existen estos clubes de P&I que hacen el aseguramiento, pero el comercio marítimo a veces genera estas preocupaciones porque no es fácil saber qué es lo que va a pasar, que incluso hay montos que no están cubiertos porque es muy caro a veces cubrirlo y a veces las aseguradoras tampoco quieren cubrirlos. Entonces lo que hacen los empresarios es unirse, otra vez coleccionar dinero para si hay algún problema también tener un seguro adicional. Y si no, tienen estas situaciones como el General Average, en que dicen, bueno, ya que esto nos convenía a todos, ya ha fallado, tendremos que pagar entre todos. Entonces, el sistema, mal que bien, está funcionando a nivel de privados, pero tiene un efecto grande pues, en el derecho internacional público. La segunda respuesta es tal vez ver qué ha pasado anteriormente cuando han habido situaciones como estas, ¿no? Y por coincidencia con el canal de Suez, hubo una situación que después de la guerra de los 6 días con Israel, este canal estuvo bloqueado por mucho tiempo. Lo interesante, y también por temas políticos de los estados, lo interesante que frente a esa regulación estatal, nuevamente los privados, ¿qué es lo que comenzaron a hacer? Es adaptarse y modificar las naves.
Comenzaron a hacer naves un poco más grandes para, digamos, ganar el dinero que se tenía que pasar por el Cabo de Buena Esperanza y dejar tal vez las naves más pequeñas que pasaban por el tamaño de ese canal de Suez en ese momento. Entonces, la reacción privada frente a disposiciones internacionales o disposiciones soberanas siempre ha sido un poco más adaptable. Y creo que esa es la línea que van a seguir. Digamos, los buques se van a generar creando, van a seguir habiendo macrocargueros mientras las empresas, los astilleros que los hacen sepan por dónde pueden pasar, ¿no? Entonces, creo que por el momento hay una respuesta privada que está funcionando. ¿Hasta cuándo? Tal vez es otra pregunta que les dejo. No lo sé, porque como ustedes comentaban, hay ciertos impactos, sobre todo también medioambientales, lo que estos megabuques generan en la biomasa, digamos, de nuestros océanos, el impacto también económico de personas naturales que nos podemos ver afectados por a veces esta inversión privada, a veces también desmedida y desregulada. Entonces, si no sé si la intervención va a ser directa por los estados, hay otras instituciones internacionales que tienen reglas, o justamente de la Organización Marítima Internacional sobre los buques, para cuando hay impacto ambiental, cuando pasan este tipo de acciones, que tienen que ser ratificadas por los estados. Entonces, ya hay un marco allí jurídico y creo que los privados van a ir adaptándose a ese marco para tratar de sacar ventajas, pero en algún momento creo que esto ya no va a ser manejable y tal vez mediante la cooperación los estados van a tener que intervenir para salvaguardar esos bienes comunes que creo que cada vez más nos vamos dando cuenta, sea con pandemia, sea con estos efectos en la economía. Eso sería. Gracias a Yasmín y a ti, Gabriela, por la entrevista. Ha sido muy grata y también a Yus Intergentes por permitirme ahondar en este asunto, ¿no? Entonces, que sería lo primero. Y lo segundo, decirles que gracias a Yus Intergentes yo pude analizar más sobre este tema y creo que es un tema que puede ser muy interesante para las amigas y amigos que le siguen. Puede ser un tema que da luces a muchas tesis, a muchas investigaciones. Saben que en Yus Intergentes hay un lugar para publicar, sea mediante los blogs, sea mediante la revista. Y sí, es un tema en la cual se ha trabajado muy poco académicamente en el Perú, el tema de la regulación marítima, el tema de los seguros marítimos, el tema de la relación entre derecho internacional privado y derecho internacional público en situaciones como estas. El caso en sí tiene muchas aristas y vamos a ver qué pasa con las sentencias, tanto lo que está pasando en Egipto, como también en Londres. El dueño del buque también ha demandado en Londres al que alquila la nave, y allí también hay un proceso que se va a dar. Entonces, yo comparto la invitación extiendo la invitación que me han hecho a sus seguidores y seguidoras para que se animen a investigar en estos temas gracias a la plataforma que nos da Yus Intergentes. Eso sí, ya con eso sería todo. Muchas gracias.